Bien, pues hoy, vamos a estar viendo el capítulo 6 y 7. El 6 es bien corto y tuve que incluir el 7, pero el 7 es muy largo. El 7 tiene 53 versículos, pero el 7 es muy pequeñito, el 6, perdón. De manera que yo voy a dar un recuento de lo que hemos dicho hasta este momento, para que eso va a ayudar a los, como hoy vino más gente de lo normal, que se ubiquen, ¿verdad?, en lo que hemos estado discutiendo, y luego viramos la pizarra y comenzamos con el capítulo 6. El de nosotros hoy es el 6. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y a pesar de que siempre, ¿verdad?, yo creo que ahí lo ve todo el mundo. ¿Qué tú crees? Sí. Le echo un poquito para allá. El libro de los Hechos, que es muy popular y muchos lo conocemos, pero siempre aprendemos un poquito más de lo que sabemos. Y es bueno ir añadiendo capas, ¿verdad?, de conocimiento a lo que uno ya ha recibido anteriormente. Yo voy a comenzar en la parte de arriba. El capítulo clave aquí es el versículo 8 del capítulo 1, el versículo 8, porque el versículo 8 nos da la historia de lo que pasa en el libro de los Hechos, cuando dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, capítulos 2 al 7, en Judea y en Samaria, capítulos 8 al 12, la iglesia se dispersa, hasta en lo último de la tierra. Ese es el bosquejo del libro de los Hechos. Comenzamos a ser testigos en Jerusalén, luego, a base de la persecución que sufren los discípulos, se tienen que dispersar y se tienen que ir a otros lugares porque los van a matar. Aquí ocurre la muerte de Esteban, que es lo que vamos a ver hoy. Y si se quedan ahí, los van a seguir matando. De manera que la iglesia se ve forzada, pero es un movimiento que divino. Dios está provocando esto para que se muevan a donde Él quiere que se muevan. Y ya el versículo 8 decía que irían a Judea y a Samaria. Aquí es que la iglesia se dispersa. Y luego vamos al capítulo 9 al 28, donde la iglesia se extiende. Entonces van a Italia, a España, a África, a Egipto, a todos estos países, ¿verdad? Y van a llevar el cristianismo a diferentes lugares. Y como dijimos la vez pasada, en el domingo, que ya para mediados del segundo siglo, el cristianismo estaba disperso a través del mundo. Este es el bosquejo de Hechos 1. Now, Lucas y Hechos, saben que fue escrito por la misma persona, ¿verdad?, el médico, pero Hechos es una extensión de Lucas. Y lo que él hace ahí es presentar el reino, es la presentación del reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Jesús vino a establecerlo. No, el reino de Dios es un reino eterno, pero es un reino eterno para todo lo que Dios creó. Pero es temporero para nosotros, porque cuando Jesús no estaba entre nosotros, el reino de Dios no estaba en la tierra. Pero Jesús vino y lo estableció en la tierra y va a estar hasta que Él venga. Él lo vino a establecer y se fue. No se ha ido porque Él se fue. El reino de Dios permanece aquí. Mira, vaya, otra más que llegó. Hasta que Él venga. Bien. Now, ¿cómo se mueve la iglesia primitiva? Vamos a verlo capítulo por capítulo para entender. En los capítulos 1 y 2, el pueblo es testigo, se presenta como testigo. Hay milagros, hay prodigios, hay discursos. Ellos están testificando de lo que han oído y de lo que han visto. Entonces, ahí es donde se da la promesa de Joel. Vamos a Joel 2, del 17 al 21.
Joel 2, del 17 al 21. Si alguien lo consiguió, aquí está. Joel 2 dice, ¿lo tenemos? ¿Estoy en Joel 2? Estoy en Osea. Esa no es la cita, pero es Joel. Yo la tengo, pero lo tengo en la nueva traducción de Pero derramamiento de espíritu. Ok. No es Joel 2, pero es 28. 28 y 29, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense que está incluyendo aquí la mujer, los hombres, los jóvenes, está todo el mundo incluido ahí, ¿verdad? Este movimiento que ocurre, o esta profecía que ocurre en Joel, es lo que estamos viendo aquí a los inicios del capítulo 1 y 2. Y ellos le dicen en los postreros tiempos, son los postreros tiempos para ellos, no para nosotros. Los postreros tiempos era cuando iba a venir la venida, cuando iba a llegar el Espíritu Santo, era la venida del Espíritu Santo. De hecho, que estamos en la última dispensación, ¿no? Porque después de que vino el Espíritu Santo, lo que viene es Cristo a buscar la iglesia. Esos son los postreros tiempos para ellos. Ellos realmente ahora están iniciando la dispensación del Espíritu Santo, pero falta, ¿verdad? Falta. En los postreros tiempos sería esa dispensación que les está llegando a ellos. Ese es el inicio de una nueva era. Se inicia una nueva era y por eso hay tanta revuelta. La gente no entiende lo que está ocurriendo. Los judíos están desesperados porque le están quitando su religión y tienen que sencillamente prestar atención, y eso es lo que le pasa a los religiosos. No pueden entender que es en realidad que ellos están, si se van atrás a la ley van a entender. Pero si no se van atrás a la ley y alguien le abre los ojos, porque aún los mismos discípulos cuando Jesús le hablaba no entendían lo que estaba ocurriendo, y Jesús le tuvo que hablar a base del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que ellos abrieran sus ojos. Aquellos que todavía no se han encontrado con Jesús no pueden entender que aquí lo que está ocurriendo es lo que dice Joel 2. Ahora, ¿qué es el inicio de una nueva era? Pues donde todo el mundo ya participa. Esto no está reservado para los VIP, no está reservado para aquellos que son sacerdotes y profetas. No, aquí todo el mundo va a profetizar, aquí todo el mundo va a soñar sueños. Esto es para todo el pueblo, porque el Espíritu Santo va a caer sobre todos nosotros. Entonces, tenemos que entender que es un cambio de mentalidad completamente opuesta a lo que había en el Antiguo Testamento, donde todo estaba reservado para el rey y para el profeta y el sacerdote. Esas eran las únicas tres personas en las que moraba el Espíritu de Dios. Era rey, profeta y sacerdote. Y recuerden que cuando uno iba al templo, uno no se podía acercar al altar porque estaba el velo que dividía el atrio de la congregación, y el que llegara al lugar santísimo moría. En realidad hay que entender, ¿verdad?, la revuelta que hay en este lugar. Esta promesa se divide en dos partes. Lo que pasa a los judíos en estos momentos es que ellos tenían la promesa de Dios, pero la promesa de Dios incluía juicio. Dios venía a juzgar, ¿verdad?, para establecer el reino de Israel y sacar a toda esta gente que los había masacrado por años, porque ellos estuvieron bajo persecución y fueron sacados de su tierra, y ellos querían realmente que Dios estableciera juicio sobre esas naciones que los habían
desterrado. Pero ellos solamente ven que viene una parte. Y ellos dicen, no, esa no es, esto no viene de Dios. Porque la promesa incluye juicio. Y nosotros, por eso le preguntan a Jesús, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? Porque ellos no están viendo que la promesa está completa. Aquí falta el juicio, aquí solamente el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Jesús, ¿qué hizo? Dividió esto en dos. Y ellos inicialmente lo único que están viendo es que el Espíritu Santo ha sido derramado. Pero la parte del juicio no está presente. Por lo tanto, para ellos el package completo. Y si ellos no ven el package completo, esto no viene de Dios. ¿Ok? Esa es la mentalidad judía en estos momentos. Bien, capítulos 1 y 2, testigos, pregunta. Capítulos 3 y 4, vemos el discurso evangelístico que está basado en la Torah, ¿verdad? Y vemos que la iglesia comienza a crecer y dice que comienzan a añadirse y comienzan a haber milagros y prodigios. Y aquí es donde ellos llaman a Pedro y a Juan y le dicen que no hablen en el nombre de Jesús y ellos dicen, no podemos obedecer al hombre, tenemos que obedecer a Dios primeramente. No podemos hacer eso. Y los encarcelan, ¿verdad? Luego, en el capítulo 5, tenemos los problemas internos, porque la iglesia no es perfecta. Aquí vamos a ver que Zafira y Ananías traen su heredad, ¿verdad? Y la ponen a los pies de los apóstoles, pero no traen la porción completa. Y sufren juicio de parte de Dios. Vemos una iglesia imperfecta. Y vemos cómo, ¿verdad? No podemos esconder nada de Dios y cómo tenemos que ofrendar y poner a los pies de Jesucristo. Capítulo 6, ¿dónde vamos ahora? Aquí vamos a ver la unidad de la iglesia y vamos a comenzar a ver esa nueva era. Y en el capítulo 7 es todo el discurso, ¿verdad? De el hermano Esteban. Aquí comienza la persecución, matan a Esteban y este repaso conducta israelita es el discurso de Esteban y lo vamos a ir viendo, si no lo podemos cubrir hoy todo, lo continuamos la próxima vez, pero en realidad esto es lo que promueve o hace que la iglesia se vaya de Jerusalén. Y entonces se van, ¿a dónde van? A Judea y a Samaria. Y después llegan a Chipre, llegan a diferentes lugares. Bien, si no tenemos preguntas, vamos a cambiar la pizarra. Ok, muchas gracias. Ok, pues vamos a ver los capítulos 6 y 7, como dije, y vamos a ver a Esteban, el hermano Esteban, cómo se presenta Esteban, cómo surge Esteban en escena. Ese es el capítulo 6. Y vamos a ver que se presenta en diferentes niveles. Primero como siervo, luego como testigo, luego es como juez y al final Esteban es un mártir. En los versículos 54 al 60. Bien, entonces aquí tenemos las divisiones este es el discurso de Esteban. Este es el discurso por versículo, para poder entender qué es lo que él está tratando de comunicar. Bien, ¿estamos listos? Entonces vamos a comenzar. Bien, pues el nombre Esteban significa corona de victoria. Corona de victoria. Eso es lo que significa el nombre de Esteban. Y él fue fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10, yo creo que es. Hasta la muerte. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Lo que dice la escritura, ¿verdad? O la crítica bíblica es que su nombre iba con lo que recibió, la corona de victoria. Dios le dio la corona de victoria porque él realmente fue un mártir y él es ejemplo de Jesucristo hombre en este sentido. A él lo apedrearon, lo mataron injustamente, él
haciendo el trabajo que tenía que hacer, él no hizo nada mal, él sencillamente hizo lo que tenía que hacer y fue fiel hasta la muerte, no lo negó. Y al final le dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así es que vamos a ver esas 4 diferentes facetas de ellos y vamos a leer de los versículos 1 al 7 y vamos a ver cómo surge Esteban en escena. ¿Alguien que lo quiera leer? Capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales. ¿En dónde tú estás? En los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Estoy leyendo un amor porque tenía yo él ahí. I'm sorry. Sorry. Sí, ¿no? Ujú. Capítulo 6 de Hechos. Perdón. Lee 1 y 2 y después me lee el resto cuando yo te diga. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bien, dice que había murmuración, qué raro, ¿verdad? Porque en la iglesia nunca hay murmuración. Hasta los griegos murmuran, pero estos griegos estaban en la diáspora, están viviendo, son griegos convertidos al judaísmo y están aquí en Jerusalén y resulta que las viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria. Ustedes saben que las iglesias judías tenían un ministerio dedicado a esto y ese ministerio estaba en el templo, los fariseos estaban a cargo de él y el Sanedrín y había un presupuesto dedicado a esto. La iglesia primitiva también tenía, entonces ellos adoptaron, ¿verdad? Porque ya ellos no pueden depender del Sanedrín ni de la religión judía, ellos tienen un ministerio solamente para esto, pero aquí dice que las viudas están desatendidas. Y se quejan los griegos de que las de ellos, esto luce como que hay racismo aquí, ¿verdad? Esto puede provocar una división en la iglesia. De manera que los hermanos discípulos sencillamente atienden rápidamente para dispersar o evitar cualquier tipo de murmuración y ellos se fueron a atender la situación en lugar de que se cree un tumulto. Y desarrollan, ¿verdad? Desarrollan una estrategia con mucha sabiduría. Now, ¿qué dicen los versículos 3 y 4? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien, pues ellos están buscando gente que fiel, que sean dirigidos por el Señor, que tengan testimonio, para que tengan ese espíritu de sabiduría que se necesita para este tipo de ministerio. Recuerden que la iglesia está creciendo y estos son dolores de crecimiento. A veces, ¿verdad? Uno está acostumbrado a hacer las cosas y de momento nos damos cuenta que algo no se está atendiendo, pero no es porque uno no quiere atenderlo, es que sencillamente según la iglesia crece, crecen las necesidades y a veces uno no se da cuenta, pero estas son las situaciones que te llevan a ¿qué? A reconocerlo y a desarrollar un mecanismo para atender a todo el mundo o para suplir la necesidad que sea. Así sucede en cualquier lugar, ¿verdad? Que comencemos pequeños y terminemos siendo un gran número. Bien, esto tiene requisitos y ellos también están abiertos a desarrollar una nueva estructura. Aquí no había, ¿verdad? En estos momentos quien atendiera las viudas de los griegos. Y dice que agradó la propuesta a la multitud. Ellos dijeron, busquen varones, solamente varones, que atiendan a esta necesidad. Y entonces dice que oraron, ¿verdad? Eso es lo que dicen. ¿Ah?
persistieron en la oración y escogieron entonces versículos 5 al 7. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Habían 6 judíos y uno de Antioquía. Por aquello, ¿ven cómo la gente se cubre? Cuando siempre nosotros ponemos un hispano, un afroamericano y los demás son americanos. Aquí pasaba eso, para que nadie se queje, ¿verdad? Entonces dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Imposición de manos, le impusieron las manos. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, ¿qué? A la fe. Estos son hombres humildes. Esteban es uno de ellos. Y vemos que la elección fue correcta. ¿Por qué podemos ver que la elección fue correcta? ¿Cuál es el fruto? Dice que la iglesia del Señor crecía en la palabra y el número de discípulos se multiplicaba. Cuando ustedes ven estas oraciones así juntas, es que le están haciendo como un resumen de todo lo que está ocurriendo. Y eso lo van a ver en diferentes partes de la Biblia. Le van narrando cosas y de momento le dice, y le dan un resumen. Y este es un resumen. Crecían, ¿verdad? La palabra del Señor y el número de discípulos se estaba multiplicando. Entonces, un punto muy importante al que tenemos que poner atención, dice que los sacerdotes obedecían la fe. ¿Ustedes saben a qué se dedican los sacerdotes? Los sacerdotes estaban a cabo de los sacrificios en el templo. Y ellos eran los que tenían que inspeccionar si el animal cumplía con los requisitos. Y esta gente está respondiendo a la fe. Había muchos de ellos que obedecían a la fe. De manera que, siendo ellos aquellas personas que están a cargo de inspeccionar si el animal cumple o no, ellos han reconocido que Jesucristo, que es suficiente, es el Cordero Pascual. Han reconocido que es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Y es importante porque la iglesia judía está perdiendo sacerdotes y los están ganando los cristianos. ¿Ves? Así es que vamos entonces a ver el arresto de Esteban. Ese es Esteban el siervo. Este es Esteban el siervo. Lo eligieron para ayudar en ese ministerio. Ahora vamos a ver a Esteban el testigo en los versículos del 8 al 15. Ahora van a arrestar a Esteban. ¿Alguien que quiera leer el versículo del 8 al 15? Richard. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio
vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, pues vemos que dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es lo primero. Ya antes los prodigios y señales estaban destinados ¿a quién? A los diáconos, a los discípulos. Pero ahora, gente que no fue un discípulo, comienzan a hacer prodigios y señales. Ya esto está saliéndose de proporción, ¿verdad? Ahora esto no está reservado para el sacerdote, ni para el profeta, ni para los discípulos, ahora es el pueblo. Pero es que las señales se supone que nos sigan, ¿cierto? Sí, uno de los requisitos era que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, así que él tenía las cualidades para hacer las señales. Él tenía las cualidades, ¿verdad? Entonces dice que se levantaron uno de las sinagogas llamada Libertos y de los de Cirene. Habían gente de otras ciudades que no eran judíos, o de otros países que no eran judíos, o sea, que no eran de Jerusalén, pero se habían convertido al judaísmo. Y ellos tenían sus propias sinagogas, como nosotros. Nosotros no nacimos aquí, pero nosotros somos cristianos y tenemos nuestra propia iglesia hispana. Eso es lo que es los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Y están disputando con Esteban. Sencillamente no podían resistir ver la sabiduría del hombre. Estaban viendo los milagros y los prodigios que Esteban estaba haciendo, y más aún estaban viendo señales y los prodigios, pero estaban escuchando lo que Esteban estaba diciendo, y lo que estaba diciendo era que Jesús destruiría este lugar, que eran palabras de Jesús, y dice también que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Aquí lo que vemos es resistencia al cambio, porque toda la estructura de la religión judía se está desintegrando. Estamos cambiando a una nueva manera de vivir. Estamos en una nueva era que ellos no pueden recibir, no la pueden asimilar. Y esto es lo que le está trayendo a ellos problemas. Pero es que Dios dispone, ¿verdad? Dios propone y dispone. No es que el hombre propone y Dios dispone. No, Dios propone y Dios dispone. Y cuando Dios dice, va a haber un cambio, aunque a nosotros nos guste, nosotros podemos pelear con eso. Y usualmente el Señor lo lanza y hay mucha gente que lo resiste. Pero el hecho de que nosotros lo resistamos no va a cambiar la circunstancia. Lo que es de Dios va a prevalecer, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. De manera que vamos a ver que ellos traen testigos falsos. Y yo quiero ir ahí. Un testigo falso es un testigo que no cumplía con los requisitos de un verdadero testigo. Y traen el testigo falso porque no encontraron un testigo verdadero. Un testigo verdadero era aquel que era hombre, que obedecía a la Torá y que era judío. Tenía que ser judío, tenía que tener esas tres cualidades: hombre, judío y Torá. Y obedecía a la Torá, como para nosotros la Biblia, para ellos el Torá era la ley. Y ellos tenían que seguir la ley. Querían gente fiel a la palabra de ellos. Ellos trajeron los testigos falsos para decir y hablar y blasfemar contra Esteban. Y dice que Esteban estaba blasfemando contra este santo lugar y contra la ley. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, dice, al fijar los ojos en él, fíjense lo que el Señor hace. ¿Qué dice? Que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso fue lo que le pasó a Moisés en un momento dado, y ellos conocen la ley. Esa es la señal para ellos de que este hombre era un siervo de Dios, pero no lo quisieron reconocer. Dice que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y un ángel es aquel que está enviado por Dios para hacer una tarea específica. Esa era la misión de Esteban en estos momentos, y ellos no quisieron
no quisieron reconocerlo, pero no tienen excusa, porque Dios les mostró que este era un siervo de Él y ellos lo saben sencillamente por lo que vieron en el rostro de Esteban. Bien, preguntas, comentarios. Doctora, y no es muy diferente a lo que hicieron con Jesús, que también le pusieron palabras en la boca que él nunca había dicho y lo acusaron de blasfemo también. Seguro, por eso comparan a Esteban, ¿verdad? Más o menos, el martirio de Esteban fue muy similar y como Esteban reaccionó, ¿verdad? A lo que le hicieron, muy similar a lo de Jesús. Yo oí un testimonio una vez de una iglesia en Vietnam, que el gobierno mandaba gente a espiar. Y estos espías querían saber qué era lo que estaba sucediendo allí, pero eran enviados por parte del gobierno. Y estos espías se metían a la iglesia, se sentaban para luego irle a contar al gobierno, informar al gobierno lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el número de espías disminuyó hasta que no mandaron más. Porque lo que estaba pasando era que la gente estaba sentando, estaba oyendo la palabra y se están convirtiendo. Y estaban perdiendo los espías. Ahora los enviaban y la iglesia los veía, pero los veían afuera. No los mandaban adentro. Y esas son las cosas que pasan con, ¿verdad? Ellos se pensaban que se iban a burlar de Dios y Dios se burlaba de ellos. Y a mí me dio tanta gracia el testimonio. Bien, yo quiero que ustedes sepan que el 25% del libro de los Hechos son discursos. Son discursos. A cada rato usted ve un discurso y este discurso de Esteban es inmenso. Es inmenso. Pero ahora entonces vamos a ver lo que pasó con el sumo sacerdote. Y dice en el versículo, ¿dónde estamos? ¿El versículo qué? 7. Es que estamos en el capítulo 7. Ok. Defensa, yo tengo tantas notas aquí que me pierdo. Estoy buscando dónde estoy. Bien. El capítulo 7. Entonces vamos a ver cómo reacciona el sumo sacerdote. Ahora, en este capítulo 7, tenemos a Esteban como juez, porque ahora Esteban va a contestarle al sumo sacerdote y le va a contestar con un discurso. Y en ese discurso, él los va a enjuiciar a ellos. Él le va a decir que el pecado que él ha cometido no es ni siquiera una vez más grande que todos los que ellos han cometido a través de la historia. Y por eso, él va a reaccionar aquí como un juez, porque estos judíos han estado quebrantando la ley a través de toda la vida y han matado a los profetas y han hecho todo lo que han querido con los enviados de Dios. Y no es nada nuevo que ahora no estén aceptando el Evangelio, porque eso es todo lo que han hecho a través de la historia. Por eso están en la posición tan horrible espiritual como pueblo, porque ellos sencillamente nunca han aceptado lo que Dios les ha enviado. A los profetas las mataban, a Moisés no lo obedecieron, y ha sido a través de los años el mismo cuento. Así es que ahora Esteban le va a leer la cartilla y dice, el sumo sacerdote entonces dijo, ¿esto es así? ¿Es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oí, ahora es que ustedes me van a escuchar a mí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ahora él va a ir a través de ¿qué? De los patriarcas. Y por eso él le va a relatar la historia, por eso es que el discurso es tan largo. Pero entonces yo quiero vamos a dividirnos esto, porque vamos al capítulo 7. Y yo quiero que entonces alguien lea del 1 al 8 y después hablamos de eso y después nos paramos y vamos por estos versículos. ¿Ok? ¿Me ayudan? Yo leo del 1 al 8 y le paso el batón a alguien. Dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, y él comienza con el Dios de la gloria y termina con la gloria de Dios al final. Apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ustedes saben que él hizo una parada en Harán porque él se llevó toda su familia y el mandato fue, deja tu familia y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero él se fue para la tierra y se llevó a todo el mundo. Él tuvo que parar en Harán y allí, en esa parada, su padre muere,
él se deshace de unos cuantos familiares y entonces se va con su mujer para la ciudad que Dios le envió, que le iba a mostrar. Bien, haciendo su parada en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros avisáis ahora. En primer lugar, él empieza con mucha cordialidad. Cuando le dice, varones, hermanos y padres, esa palabra connota respeto para el Sanedrín. Él los está tratando con mucho respeto. Él sabe que se está enfrentando a las autoridades religiosas de aquella época, que tienen la capacidad para mandarlo a matar, como mandaron a matar a Jesús, porque ese era el trabajo de ellos. Y comienza a hablar de Abraham, porque Abraham fue un hombre receptivo al cambio, ¿cierto? El Señor le dijo, sal de aquí, y él cogió sus bártulos, ¿y qué hizo? Se fue, él obedeció en fe, él tuvo un encuentro personal con Dios y él sabía que ese Dios que lo había mandado a salir de allí era un Dios grande y poderoso. Él tuvo fe y él salió de este lugar. De manera que Dios lo redirige, lo saca de ahí y lo envía a otro lugar. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Pero para nosotros obedecer como obedeció Abraham, tenemos que estar abiertos ¿a qué? Al cambio. Tenemos que estar abiertos al cambio. Dios no va a cambiar nuestra mentalidad si nosotros estamos como los hermanos del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? No del Antiguo, sino de la sinagoga esta. ¿Cómo se llamaban ellos? Los hermanos extranjeros. Los de la sinagoga libertos que trajeron testigos falsos. Dios no va a cambiar tu mentalidad si tú no quieres. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios redirige tu vida. Amén. Y te tienes que dejar redirigir, porque si tú estás buscando la promesa y el beneficio de Dios, tú tienes que dejar que Dios te dirija. Amén. Porque si vas a vivir bajo tus propios, lo que tú quieres hoy, no me salen las palabras, bajo tus propios designios, es lo que quiero decir. Entonces, pues ¿para qué viniste a Cristo? Porque te vas a quedar igual que como estabas antes. Te vas a quedar igualito. Pero este Abraham estuvo receptivo al cambio. Dios redirige su vida, ¿verdad? Porque Dios desea hacer algo con Abraham. ¿Qué es lo que le dice? Yo te voy a dar una descendencia y tú vas a hacer de bendición ¿a qué? A todas las naciones. Y aquí estamos nosotros. La promesa de Dios se cumplió en Abraham y Abraham debe de estar allá arriba viendo todo lo que Dios le prometió. Se ha cumplido, pero esto es condicional. Las bendiciones, nosotros queremos las bendiciones de Dios. Fíjense cómo es la gente. La gente quiere la bendición de Dios, la promesa de Dios. Pero para que la promesa se dé, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que obedecer. La promesa no viene antes de tu obediencia. Viene la promesa, viene tu obediencia y luego tú ves la promesa. La promesa Dios te la da. Tú tienes que dejarte llevar por Dios, redirigir tu vida hacia donde Dios te lleva para que entonces tú veas la promesa. No funciona de otra manera. Y lo que la gente hace es que como no ve la promesa, ¿qué hacen? Se van. Esto nunca se va a cumplir. Esto no va para ningún sitio. Y se van. Hay que ser fiel al Señor, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque Dios desea hacer algo con nosotros, pero esa promesa que Dios nos da es condicional. ¿Depende de qué? De nosotros mismos. No depende de Dios. Lo que Dios prometió, Dios te lo va a dar. Pero por eso hay mucha gente que no ve con sus ojos muchas cosas que están esperando, ¿verdad? A veces las vemos tarde en nuestro caminar, porque sencillamente no hemos dejado que Dios redirija nuestra vida. Y la promesa más grande que Dios nos da es que aprendamos a hacer, o que Él ha puesto una nueva vida en nosotros, y que vamos a hacer ¿qué?
nueva criatura. Dice, todo lo viejo ha pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas si tú ¿qué? Si tú las haces nuevas. Porque Dios lo hace posible para ti. Él puso esa nueva vida en ti. Pero si tú no quieres la nueva vida no se va a dar en ti. Eso depende, por eso es condicional. ¿Verdad? Bien, y tenemos que estar en esa nueva vida para ver y discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La gente no le da importancia a esto, pero esto es lo más importante que nosotros tenemos que velar en nuestra vida. Yo veo esas iglesias que están llenas. Hoy yo veía una iglesia en YouTube, una iglesia de un profeta. Están llenas, hermanos, buscando la profecía. Pero no hay enseñanza de lo que es la vida en Cristo. Todo el mundo está en el espíritu, pero no saben lo que están haciendo. Y cuando salen por ahí, son vasijas rotas. No tienen vida espiritual porque no saben lo que están haciendo, no conocen cómo llevar su vida espiritual. Dependen de que alguien le dé una profecía, pero no saben guiar su vida espiritual en Cristo. No la saben hacer porque no tienen vida nueva. La gente quiere ver a Dios, tú necesitas vida nueva. Y si no tienes vida nueva, no lo vas a ver. Tú no puedes vivir en el viejo hombre y pretender que Dios te guíe. Estás en el camino equivocado. Estás en el equivocado. Eso es básicamente, están acostumbrados al domingo a tener esa manifestación a un día. Y esto es un día, o sea, el día a día que vivimos, el día a día que hacemos el cambio. Y a veces, muchas veces, cuando nosotros nos acercamos, el Señor trabaja con nosotros y nosotros le abrimos las puertas. Y muchas veces, como tú dices, la promesa, nosotros mismos la estancamos. Nosotros mismos la paramos. Porque entonces nos resistimos al cambio, nos resistimos a que el Señor trabaje con nosotros. Entonces, no lo vemos rápido. Lo podemos ver inmediatamente, dependiendo de nosotros, o tardaremos años o nunca la veremos. Pues la gente se frustra, pero te vas a frustrar porque no la vas a ver, estás fuera de ruta. Estás fuera de lugar. No estás caminando. Y esa gente vive con la esperanza de que de volver el domingo de nuevo a que le lleguen el tanque de gasolina. Porque no tienen nada más. Nada más. Sí, pastora, por eso hay mucha gente que sí aceptan, como dice, aceptan a Dios en su vida. Pero cuando vienen las pruebas y vienen las luchas y tienen que someterse al Señor, es cuando a nadie le gusta. Seguro. A nadie le gusta. Y ahí es donde Dios redirige tu vida. Es donde Dios nos quiere ver, que realmente nos sometamos a Él. Ya. Porque ahí es donde crece tu paciencia, tu dominio propio, ahí es donde tú das fruto. Sí. Y el Señor quiere ver los frutos. Pero si tú sales corriendo, Nunca vamos a ver nada. Nunca los vamos a ver. Nada. Por eso ahí está la promesa. amén. Porque uno la perdemos, muchos la pierden por eso, porque no se quieren someter al Señor. Queremos siempre tener el yo. En vez de dejar el yo, queremos caminar con el yo. Amén. Amén. Vamos entonces, estábamos ¿en qué versículo? El 5. Estamos en el 5. Ok. Vamos entonces al 6. Al 5. ¿Vamos para el 5? Ok. Tengo que ubicarme, hermano, el capítulo 7. Ok. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. ¿No? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía, ¿qué? Hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los matarían por 400 años. Eso es cuando esta descendencia va a Egipto, ¿cierto? Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. ¿Ustedes ven la promesa ahí? Dios juzgará a la nación de la cual ellos serán siervos. Ellos están esperando que Dios juzgue, pero eso nunca ha llegado. Eso llegará después. Y después de esto saldrán y me servirán
en este lugar, ya me pasé hasta el 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. La promesa de Dios de que le iba a dar descendencia está ahí. Ahora vamos a leer del 9 al 36. O sea que esta gente no entendió sus raíces espirituales. Abraham no está aquí bendecido con una descendencia porque él siguió la ley. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Qué fue lo que bendijo a Abraham? La fe en Dios. No fue la ley. Ellos están tratando de que no le quiten la ley a ellos. Abraham fue, Dios le dio lo que le había prometido porque Abraham tuvo fe y Abraham hizo lo que Dios le pidió. Por lo tanto, le dio un hijo que iba a ser de bendición a todas las naciones del mundo. Bien, ellos malinterpretaron sus raíces. Ahora vamos a ver versículos 9 al 36. ¿Quién quiere empezar? José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñando a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Bien, Abraham fue salvo por fe, no por ley. Los patriarcas, todos estos hijos, movidos por envidia, vendieron ¿a quién? A José para Egipto. Y luego, aquel a quien le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Al menos que ellos esperaban, que se tuvo que ir al desierto y pastar allí 40 años, ovejas. Ahora ese es al que Dios llama para ser gobernante y libertador. Como nosotros rechazamos la gente y decimos, ese no sirve para eso. Este tipo le gustan los sueños, le gusta soñar con que él es grande, eso le decían a José. Y lo metieron en una cisterna y lo vendieron por envidia. Entonces nosotros no podemos ser movidos por este tipo de sentimiento, de celo, de envidia y de que no me cae bien, no me gusta, a mí no me gusta para que sea presidente de la Junta. Y nosotros, ¿quiénes somos para decir a quién Dios quiere ir? Nosotros tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios y tenemos que dejar que Dios decida y ponernos en las manos de Dios cuando vamos a votar y hacer las cosas, porque Dios quiere a quien Él quiere. El Señor redirige nuestras vidas cuando nosotros tomamos malas decisiones. Eso fue lo que hizo con José. A José lo vendieron y se supone que José no apareciera más, pero terminó siendo ¿qué? El gobernador de Egipto. Y allá, como quiera, tuvieron que irle a servir al que ellos no querían servirle. Ese fue el que le salvó la vida. Porque Dios había seleccionado a José desde el vientre de su madre. Y nosotros, porque nosotros desechemos a alguien, Dios no lo va a dejar de usar. Dios va a redirigir la bendición hacia otro lugar. Eso fue lo que hizo con Jesús. Lo desecharon, lo crucificaron, pero Jesús resucitó. ¿Y ahora qué hacen con él? Ahora están locos en Jerusalén porque le han llenado Jerusalén de toda la doctrina. Y ahora el Espíritu Santo vino, ahora no es Jesús, ahora está el Espíritu. El Espíritu es el que manda ahora. ¿Cómo ellos van a negar, verdad, lo que Dios quiere que se haga? ¿Cómo ellos se van a oponer a la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra vida, tanto para nuestra vida personal como para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra iglesia? ¿Y a quién Dios va a seleccionar? Ellos oraron, impusieron manos. Y nosotros tenemos que orar. Si todos estamos en Cristo, va a haber unidad ¿de qué? De espíritu. Y las personas que Dios quiera, esas son las que van a dirigir nuestra iglesia. Bien, estábamos en el versículo 36. Ellos rechazaron a los enviados de Dios. Los rechazaron. Esta es la historia del pueblo de Israel. Los rechazaron y rechazaron a Isaías y a Jeremías y todos esos profetas los rechazaron. Ahora vamos del 44 al 50. Despreciaron el templo. 36, 37. Del 37 al 43 no aparece en la pista. Desobedecieron la ley. Tú tienes razón. Gracias, José. Versículos del ¿qué? 37 al 43. Y ahí desobedecieron la ley. Ok. ¿Quién quiere leerles? Y ahora es cuando usted dice, José, como tan constante eso, tú lo lees. ¿Cómo es? Usted dice, como Exacto. tan constante eso, Tú lo lees. Muy bien. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hasta ahí. Right? So, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una estatua de oro, ¿verdad? Hicieron el becerro de oro, sencillamente, y desobedecieron la ley porque Moisés le había hablado y ellos sabían. Y no solamente eso, es que Aarón colaboró con esto, porque ellos le dijeron a Aarón que le consiguiera y que los ayudara, y Aarón fue y les ayudó en el proceso. Y cuando Moisés bajó, se los encontró en la fiesta. Una cosita más, desobedecieron la ley. Ahora vamos del 44 al 50. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que él había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sigue. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Bien. Duros de cerviz, incircuncisos de qué? De corazón, porque ellos tenían la circuncisión, ¿verdad? Que ellos hacían a los 8 días. Pero lo que ellos tenían que circuncidar, que era su corazón, que Dios les diera un nuevo corazón, es lo que Dios está esperando de ellos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo a través de las edades. Eso es lo que ha pasado y por eso están en destierro y en ruina espiritual. Como vuestros padres, así también vosotros. No ha habido un momento en la historia en que ellos han obedecido. De manera que dice: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que esos son los profetas, ¿verdad?
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, y vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. No, esto los enfureció. Le están diciendo que ellos son violadores de la ley cuando ellos se sienten ¿qué? Personas justas, obedientes, y dice que crujían los dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, que vio la gloria de Dios y vio que estaba a la diestra de Dios y dice, he aquí veo, ese fue el error de él, el error más grande que él cometió, porque eso es blasfemia para ellos, por eso se taparon los oídos. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dando grandes voces se taparon los oídos, blasfemia. Y si tú blasfemabas, tú eras reo de muerte. Y entonces arremetieron a una contra él y lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. ¿Y quién estaba allí? Saulo lo estaba esperando. No sabía Saulo lo que le esperaba, más después. Y entonces Esteban invocó el nombre de Dios. Fíjense cómo Esteban reacciona a la muerte. Este es el clímax de la persecución, cuando finalmente matan a uno de ellos, porque siempre los habían puesto en cárceles y los sacaban y le decían, no hable más en nombre de Jesús, y ellos volvían directito al templo y seguían predicando. Pero aquí ya entonces decidieron matar a Esteban. Esteban es tratado como Cristo, ¿verdad? Y responde no con coraje, sino que está tratando de llevarlos a la verdad. Y fíjense lo que dijo Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La violencia, cuando Dios nos llama al cambio, la violencia y el coraje y la oposición no es la solución. La solución es el Evangelio, que nos sometamos a Cristo y que dejemos que el Espíritu nos hable. Esa es la solución. No estamos en desacuerdo, vamos a orar. Estamos en desacuerdo, no contendamos. Vamos a ver si esta es la voluntad de Dios. Porque a lo mejor a mí los hermanos me caen mal, pero ¿y si esta es la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que ver las cosas a la luz del Espíritu de Dios. Y a veces en nuestros corazones hay mucha predisposición, a veces estamos prejuiciados, a veces hemos tenido malas experiencias, pero ¿y si esto es de Dios y yo me estoy oponiendo a esto? Nos tenemos que preguntar eso. Por sencillamente yo haber tenido una mala experiencia con el hermano o con la hermana, yo tengo que cerrar mis ojos y dejar que Dios haga lo que Él va a hacer. Así es que la manera de hacerlo es orando y tratando de, ¿verdad?, entrar en esa presencia de Dios para que el Dios confirme en nuestro corazón. Si no lo sabemos hacer, podemos poner tal vez una señal. El Señor, si nosotros le ponemos señales, yo no acostumbro mucho a eso, pero el Señor nos habla. Cuando nosotros estamos empezando, ¿verdad?, y no sabemos, le ponemos señales y el Señor las cumple o no las cumple. Y así comenzamos a gatear. Y luego el Señor aprendemos a que el Señor nos habla al corazón. Bien, ¿algún comentario sobre estos capítulos 6 y 7? La historia de Esteban es una de mis historias favoritas de la Biblia. Me parece increíble la manera en que él recibe las pedradas, el martirio. Él no fue uno de los discípulos escogidos de Dios, fue la primera persona que seleccionaron los demás, ¿sabes? No siendo uno de los discípulos. Y ahí en esos versículos estuve analizando ahora que cuando él estaba del 1 al 50, él estaba contándole toda la historia del pueblo judío, él estaba dejando saber a ellos que él conoce la historia, que él no está en contra él conoce la ley. Sí, él conoce la ley, conoce todo lo que pasó. O sea, la palabra que ustedes están recibiendo no la están recibiendo de un ignorante, es una persona que sabe de lo que está hablando. Y cuando le mandó fuerte el juicio, usted dice que ellos se taparon los oídos por la blasfemia, pero a mí esa escena me parece más como si fuera una posesión.
estaba en la sinagoga estuvieran poseídos por algo malo. Ellos están crujiendo los dientes, tapándose los oídos, gritando. ¿Sabe? Era una batalla espiritual lo que estaba sucediendo ahí. No, yo estoy segura que había una batalla espiritual, pero eso era una... Ellos usaban, no, ya se me está olvidando hasta el español. Dejé de enseñar español y ahora no me acuerdo. No, usualmente se tapaban los oídos cuando oían algo que estaba fuera de la ley de ellos. Se tapaban los oídos para no escucharlo, porque era blasfema. Pero sí, ciertamente Satanás está envuelto en todo esto. Son los agentes de Satanás los que están obrando en medio de todo esto. Pero esa escena, imaginarse esa escena de él ahí arrodillado mirando hacia el cielo y ver las puertas del cielo abiertas y ver a Jesucristo ahí asomándose por la ventana así para ver lo que está. Es impresionante imaginarse eso. Jesucristo lo está esperando allá arriba, él está diciendo, Él lo ve, yeah, lo está viendo. y ahí cambió toda la historia, porque como usted menciona al final, estaba Pablo ahí. Pablo era un perseguidor de cristianos. Él está viendo lo que están haciendo con alguien que después él va a defender un poquito más adelante. Es impresionante. Él es testigo de todo esto que está ocurriendo. ¿Quién más? ¿Algo más? No fue una muerte bonita, porque apedrar a una pedrada y duele, imagínense que maten a uno a pedrada. Horrible. Bien. Pues en la próxima ocasión nosotros vamos a estar viendo que Saulo persigue a la iglesia. Y vamos a ver lo que sucede en este capítulo que tiene 40 versículos.